Buenas tardes y buenas noches. Hoy los saludamos desde el Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, comenzando mes, así que ya saben que nos toca una conferencia para empezar y hoy tenemos una bien especial, se llama Evidencias de la vida después de la muerte, una conferencia muy interesante, seguro. Y desde ya los invitamos a ir dejando sus preguntas porque seguro habrán muchas y también a compartir esta transmisión para que, bueno, así le llegue a muchas personas más. Para nuestra conferencia de hoy tenemos como invitado a Santiago Gené. Bienvenido, Santiago, y lo presentaré brevemente para ya sin más dar comienzo a la conferencia. Él es Santiago Gené Mateu, es nacido en Reus, España, nieto e hijo de espiritistas. Él viajó varias veces al Brasil en las décadas de los 70-80 con la orientación de Divaldo Franco para aprender de su movimiento espírita. Él estableció en Reus el Centro de Estudios La Verdad Espírita en el 1978, manteniendo desde entonces las prácticas de los centros espíritas. El nombre refundado en el 1994 de Juana de Ángelis fue sugerida del propio Divaldo. En el 1981 participa como conferenciante en el Congreso Nacional de Espiritismo en Madrid, invitado como expositor de otros congresos nacionales e internacionales y también fue expresidente de la Federación Espírita Española en los años de los años 97 al 2000. Así que bueno, ya saben, pueden ir dejando preguntas y comentarios sobre evidencias de la vida después de la muerte y ya los dejo con Santiago para la conferencia. Muchas gracias. Adelante. Muy buenas noches. Es con agradecimiento que aceptamos la invitación. Saludamos así al núcleo de coloquios espíritas y dirigentes del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras. Asimismo, para los asistentes en general, sea nuestro abrazo fraterno. Por la trascendencia del tema propuesto, evidencias de la vida después de la muerte, investigaciones y testimonios, se nos ocurrió acudir a lo que la propia doctrina espiritista ofrece en ese sentido. Y realmente el grado de conocimiento que nos proporciona las experiencias vividas en torno de la ciencia que el espiritismo encara de finales del siglo XIX y principios del XX, ciertamente tiene mucha riqueza. Es, por lo tanto, para poder presentar evidencias de esa naturaleza, necesario recurrir al espiritismo, pues por su estudio veremos que nos trae por la diversidad de mediumnidades, como trataremos de desentrañar después, la comunicación con los espíritus, las evidencias de la vida después de la muerte. Recorrimos en primer lugar para poder centrar lo que la codificación espírita, así realizada por Allan Kardec, nos ofrece frente a las preguntas clave. Para ello recorrimos al libro de los espíritus, en la pregunta 149. ¿En qué se convierte el alma en el instante de la muerte? La respuesta de los espíritus es: vuelve a ser espíritu, es decir, reingresa al mundo de los espíritus que había dejado momentáneamente. En la pregunta 150, prosigue Kardec: ¿el alma conserva su individualidad después de la muerte? Sí, y no la pierde nunca. Es la respuesta. ¿Qué sería si no la conservase? De ahí nos trasladamos a la pregunta 959.
que dice así: ¿de dónde viene al hombre el sentimiento instintivo de la vida futura? La respuesta también es memorable por parte de los espíritus. Antes de la encarnación, el espíritu conocía todas esas cosas y el alma conserva un recuerdo vago de lo que sabe y ha visto en su estado de espíritu. Hay una circunstancia muy notable ahí. De un lado tenemos el olvido acerca de nuestras existencias pasadas, misericordia divina. De otro lado tenemos, sin embargo, una intuición, como nos dicen los espíritus, de aquello que hayamos podido vivir antes de la encarnación presente, de la reencarnación. Y esto es muy de notar. De un lado tenemos el olvido para que aquellos aspectos que no fueran tan afortunados de nuestra parte haber desarrollado y realizado en existencias pasadas no nos afectaran para el momento presente. Pero mientras tanto no nos es impedido guardar un sentimiento dentro de nosotros acerca de que realmente nuestra vida, nuestra existencia en la tierra no empieza en la cuna y ni acaba en la sepultura. Por lo tanto, hay más, hay mucho más. Y nos iremos introduciendo. De ahí hemos ido cayendo en la cuenta a lo largo de los años, no por nuestra parte, porque somos muy incapaces a veces de llegar a conclusiones como no nos vengan acompañadas por auténticos maestros que son los que nos van marcando el paso. Me refiero a todos aquellos científicos, filósofos pertenecientes al ramo del espiritismo, que son los que nos han ido facilitando y formando nuestros criterios en el momento presente. Pero eso sí, tratamos de encarar a la hora de ver al espiritismo. Al espiritismo es necesario estudiarlo a través de la ciencia, de la filosofía y de la religión, como trataremos de ver a continuación. Notemos que no decimos que el espiritismo sea ciencia, filosofía o religión. Decimos que hay que encararlo y estudiarlo desde la ciencia, la filosofía y la religión, para podernos hacer un compendio integral de todo lo que este conocimiento, esta sabia doctrina nos ofrece. De ahí es inevitable remitirnos a la historia del espiritismo, en la parte de ciencia que éste nos presenta. Y hemos de acercarnos a finales del siglo XIX y comienzos del XX. ¿Quién no habrá de conocer la obra de William Crookes a través del caso de Katie King? Llevado a la literatura con ese mismo nombre, nos ofrece una de las historias más famosas dentro del espiritismo experimental. Las investigaciones del científico inglés William Crookes, que giran en torno a la materialización del espíritu llamado Katie King. En una época en la que el espiritismo era muy criticado y ridiculizado, Crookes decide investigarlo con un enfoque científico y durante aproximadamente 3 años estudia fenómenos mediúmnicos con la joven medium Florence Cook. Se destaca de ello que Crookes aplicó métodos experimentales, usó de instrumentos y mediciones, observación repetida de los fenómenos, control de condiciones, luz, movimiento, sujeción de la medium. Su conclusión fue que los fenómenos eran reales y no explicables por fraude. Wallace Leal Rodríguez, el autor del libro, no solo relata los hechos, sino que aduce. En primer lugar, presenta el caso como una prueba del fenómeno mediúmnico. En segundo lugar, refuerza los principios del espiritismo. En tercer lugar,
compila testimonios, descripciones y reflexiones espirituales. El libro, que es un clásico de la literatura espírita, prueba que la existencia de los fenómenos espirituales pueden ser investigados científicamente. La mediumnidad permite la interacción entre el mundo físico y el espiritual. La fe y la ciencia no son necesariamente incompatibles. La experiencia directa como la de Crookes es clave para comprender estos fenómenos. Y en conclusión, Katie King es una obra de relato histórico, verídico, de investigación científica. Su intención principal es demostrar que los fenómenos espíritas son reales y observables, apoyándose en el caso emblemático estudiado por Crookes. Vamos a penetrar en el segundo de los científicos más memorables que la historia en espiritismo puede presentarnos. Y es inevitable acudir a Sir Arthur Conan Doyle, que nos presenta a la medium Eusapia Paladino. Por cierto, muy recientemente tuvimos oportunidad de ver en un festival de cine espírita que se ha desarrollado, auspiciado por la Federación Espírita Española en Valencia este pasado fin de semana. Y pudimos ver lo que el libro nos relata, traducido a la película, que es una joya dentro del orden de lo que podemos ver en el cine espírita. Eusapia Paladino fuera una de las médiums de efectos físicos más estudiadas del espiritismo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Su caso es clave porque fue investigada tanto por creyentes como por científicos escépticos. Eusapia Paladino nació en Italia en condiciones muy humildes. Tuvo una infancia difícil, con episodios que, según el autor, Conan Doyle, podría haber influido en su desarrollo mediúmnico. Fue descubierta como medium relativamente joven y comenzó a participar en sesiones espiritistas por Europa. Los fenómenos que se le atribuyen, como Conan Doyle nos describe, es por una amplia variedad de fenómenos de efectos físicos observados en sus sesiones. Movimientos de objetos sin contacto, mesas, instrumentos, levitación de mesas, aparición de manos o formas materializadas, contactos físicos con entidades invisibles, alteraciones de peso y fuerzas inexplicables. Estos fenómenos se producían generalmente en condiciones controladas, con manos y pies vigilados. Las investigaciones científicas con Paladino fueron por científicos de renombre en Europa. Entre estos podemos nombrar a César Lombroso, médico y criminólogo italiano, el profesor Schiaparelli, director del Observatorio de Milán, el profesor Gerosa, catedrático de física, Félix Hermácora, destacado jurista austriaco, doctor en filosofía, Alexandre Aksakov, consejero de Estado del emperador de Rusia, Carlos Dubreuil, doctor en filosofía de Múnich, el profesor Charles Richet, de la Universidad de París, Premio Nobel de Medicina en 1913, Sir Oliver Lodge, físico y escritor británico, Coronel Albert de Rochas, escritor, ingeniero militar, Camilo Flammarion, astrónomo, escritor y divulgador, fundador de la Sociedad Astronómica de Francia. Hay un largo etcétera, todavía aparte del que acabamos de citar. Es para que podamos ir tomando conciencia de que cuando hablamos de espiritismo, no estamos hablando de cualquier
cosa. Es como si tratáramos de hablar en el campo científico de la medicina o en la ingeniería o de la física y tratarlo a la ligera. ¿Verdad que no osaríamos algo semejante? Porque comprendemos que todos aquellos que se dedican al campo de la investigación, bien sean teóricos o bien sean prácticos, lo hacen con un fin, con un propósito de utilidad para la humanidad. Pues bien, con el espiritismo es exactamente lo propio. Y estamos desarrollando el aspecto científico que de la propia historia espiritista nos fortalece, nos proporciona. No estamos hablando de la ciencia convencional, de la ciencia oficial. Estamos hablando de aquella ciencia que el propio espiritismo aporta, porque no podemos olvidarnos que lo es a través de las mediunidades, como antes citamos, y por las evidencias que estamos presentando de estas dos mediums, Florence Cook y Eusapia Paladino, y que automáticamente son seres que tienen aquella condición, aquel talento, aquella facultad de entrar con mayor facilidad en comunicación con el mundo de los espíritus. En definitiva, el mundo de nuestros seres queridos, de los que partieron antes que nosotros de esta vida física para el otro lado de la vida. Seguiremos desarrollando algo en torno de ello. Su caso de Eusapia Paladino se considera que tenía auténticas facultades mediúmnicas y el autor reconoce claramente dos aspectos. Paladino demuestra la existencia de fuerzas inteligentes externas al cuerpo humano. Estas fuerzas serían manifestaciones de espíritus o energías psíquicas. Su caso apoya la hipótesis de la supervivencia del espíritu tras la muerte y la importancia de la investigación empírica que ofrece el espiritismo. Cuando habitualmente desde el espiritismo somos invitados, los muchos colaboradores que participamos de tareas como estas, siempre tratamos para mostrar evidencias en torno del espiritismo, recurrir a la ciencia oficial, que ya está bien, ya es correcto. Pero para esta oportunidad nos pareció que abordar la ciencia desde el propio espiritismo, porque es una realidad que está ahí, merecía la pena introducirnos, echar un vistazo mejor. Hemos comentado al principio que al espiritismo se le puede y se le debe estudiar desde la ciencia, lo cual hemos dejado ya sentado, la filosofía, que es lo que iremos a desarrollar a continuación. ¿Qué nos propone la filosofía espírita? Hemos recurrido para este apartado, debemos reconocerlo, a una de las mentes más preclaras del espiritismo que hemos tenido desde la segunda mitad del siglo pasado y hasta hace apenas un año. En el pasado año desencarnaba Divaldo Pereira Franco y de él es de quien hemos tomado algunas de las referencias que citaremos a continuación. ¿Qué nos propone la filosofía espírita? Primero, estudia la naturaleza del ser humano en su triple acepción de cuerpo, perispíritu y espíritu, puesto que somos realmente espíritus encarnados en un cuerpo físico. En segundo lugar, la existencia del alma como principio inteligente e inmortal. El origen y destino del espíritu, de donde provenimos de planos espirituales, de diferente orden, de diferente nivel, de acuerdo al grado de entendimiento, de comprensión de cada ser. ¿Hacia dónde vamos después de la muerte física? Tenemos también a través de la filosofía espírita
estudiamos la idea de la reencarnación como proceso de evolución. La vida después de la muerte. La continuidad de la vida en el plano espiritual. La comunicación entre el mundo material y el espiritual. A través de la mediunidad, de las mediunidades. Y la evolución moral y espiritual. El progreso del espíritu a través de múltiples existencias. La importancia de las acciones, pensamientos y ética personal en esta evolución, en esa evolución. El sentido de la vida. ¿Por qué existimos y cuál es nuestro propósito? La búsqueda del perfeccionamiento interior, la caridad y el amor al prójimo. Y acentuamos esto en este momento. Para Divaldo Franco, que ha sido uno de los más reconocidos médiums y divulgadores del espiritismo en el mundo y en Brasil, recordemos que él hubiese sido nombrado como embajador de la paz por el Departamento de la ONU de Asuntos Religiosos. Él era un embajador oficial por la paz allí por donde quiera que pudiera visitar, viajar, podía ser perfectamente presentado en esa condición. Y él ha sido uno de los divulgadores medium, escritor, medium, psicógrafo, divulgadores del espiritismo en el mundo y en Brasil. Su vida estuvo marcada por la labor humanitaria, de caridad en su plenitud, en su máxima expresión. Un servidor, voy a abrir un ligero paréntesis, puesto que por varias oportunidades tuve la ocasión de viajar hasta la Mansión del Camino, esa institución que fundara Divaldo Pereira Franco en el año 1952, de otros colaboradores, muy en especial con Nilson de Souza Pereira. Mientras tanto, en esa institución que hoy permanece en pie después de la desencarnación de ambos fundadores, sobre todo del fundador principal que fuera Divaldo, permanece activa todavía, dando acceso desde sus inicios hasta el momento para, sin exagerar, a algunas decenas de miles de niños y niñas que allí son tratados, ofreciéndoles todo amparo, educación escolarizada, desde guardería hasta la etapa de lo que nosotros conocemos como el instituto, y salen de allí bien para poder ingresar en facultad, en las universidades, o bien con un oficio completamente formados. Naturalmente, toda esa asistencia por cientos, por algunos decenas de miles, se constata que en todos esos años han sido más de 150.000 niños, niñas que han pasado por esa institución, absolutamente atendidos gratuitamente. De ahí que estemos hablando, habiendo tenido oportunidad de contemplarlo por nosotros mismos personalmente, de una institución como obras de caridad en su plenitud. La enseñanza espiritual, cerro paréntesis, y la difusión de la doctrina codificada por Allan Kardec, Divaldo arguye que la filosofía espírita no es solo teoría, sino un estudio profundo del ser humano como espíritu, que intenta responder preguntas esenciales como ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué ocurre después de la muerte? Y todo ello con un enfoque práctico, mejorar moralmente y evolucionar espiritualmente. No vayamos a tener reparos. Estamos alcanzando a llegar al tercer aspecto,
el del que hemos dicho de que el espiritismo es susceptible de ser estudiado, no decimos que sea, decimos e invitamos al estudio a través de la ciencia, de la filosofía y de la religión. Pues bien, en el apartado de la religión existe un pensamiento de León Denis, como todos sabremos, ya todos conocemos. León Denis es uno de los filósofos del espiritismo y él nos dice en una de sus obras: el espiritismo no es la religión del futuro, sino el futuro de las religiones. Son palabras suyas. Y su propuesta es la conducta moral, su ética, la regla de oro que plantea, es como aparece en el Evangelio con Jesús. Lo dice así en el Evangelio según el espiritismo. Así que todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto lo encontramos en Mateo 7:12. Y en segundo lugar, tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Esto lo encontramos en Lucas 6:31. Estas frases forman parte del Sermón de la Montaña, del Sermón del Monte, donde Jesús resume muchas de sus enseñanzas morales. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y hace todavía una recomendación mayor que estas: que sepamos amar aún a nuestros enemigos. Esto es lo que propone en esa visión de León Denis como siendo el futuro de las religiones. Todas habrán de ser necesario que atraviesen y confirmen a través de sus actos estos acertos que leemos en el Nuevo Testamento y luego tenemos ampliado y profundizado en el Evangelio según el espiritismo. ¿Qué estudia, para resumir esta parte, el espiritismo? La naturaleza del espíritu como entidades conscientes que sobreviven a la muerte física, la vida después de la muerte, la comunicación entre vivos y espíritus, todos vivos a fin de cuentas, nadie muere. A diferencia de disciplinas como la física o la biología, que estudian fenómenos materiales, el espiritismo se enfoca en lo que considera inteligencias extracorporales. Como forma positiva, Jesús nos indica: haz el bien activamente a los demás. En forma negativa, que sería la tradicional, es a la que estamos tan habituados, infelizmente habituados, pero lo transforma de nuevo él diciéndonos: evita hacer el mal a los demás. En la forma positiva, repetimos, en la forma positiva, haz el bien activamente a los demás. En la forma tradicional, evita hacer el mal a los demás. Porque no es suficiente para crecer nosotros interiormente en esos órdenes de la práctica del bien. No es bastante con decir: ay, yo no hago el mal, ay, yo no pienso el mal, yo a fulano de tal, a mengano, a quien quiera, no le deseo nunca el mal. No es bastante, no es suficiente. Hay que hacer el bien. Hay que rogar en favor de él como para el bien. Y es que el espiritismo nos sitúa frente a una realidad que no admite sofismas. Ocurre que a través de la reencarnación, ese amigo, esa amiga, ese pariente,
ese familiar difícil. Y en lo de familiar difícil incorporo todo tipo de roles que podemos jugar en la tierra: esposo, esposa, hijos, hermanos, cuñados, etc. La reencarnación puede traernos a través de ellos a alguien que en una existencia pasada haya podido ser alguien muy cercano a nosotros y muy querido. En algunas oportunidades, cuando constatamos esas dificultades de comprensión, de entendimiento con algún miembro de la familia, con fulano yo me vengo bien, casi no me hace falta ni hablar para que nos entendamos, y mientras tanto con zutano siempre hay algún roce, hay alguna dificultad para poder intermediar. Muy bien, con este es con que más compromiso moral y espiritual nos trae la reencarnación, porque a través de ese mecanismo Dios tiene dispuesto que a través de los lazos consanguíneos podamos reencontrarnos de nuevo seres con dificultades de entendimiento a los que la nueva oportunidad que la vida nos brinda para que ahora consigamos restablecer la paz, consigamos portarnos mejor y alcancemos a convertir de un adversario o un enemigo en un hermano o un amigo. Jesús, por lo tanto, eleva esta enseñanza a un nivel más exigente. No solo hay que evitar dañar, sino actuar con amor y generosidad hacia los demás. Y hay un párrafo memorable en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 6, el Cristo Consolador, hacia el final, en el ítem 4, dice así: de este modo realiza el espiritismo lo que Jesús ha dicho acerca del Consolador prometido. Conocimiento de las cosas, que hace que el hombre sepa de dónde viene, a dónde va y por qué está en la tierra. Llamado a los auténticos principios de la ley de Dios y consuelo por medio de la esperanza y de la fe. Esta sería la primera parte. Vemos que aún disponemos de algún tiempecito. La de encarando el estudio de cómo debe ser encarado el espiritismo a través del estudio con la ciencia, con la filosofía y con la religión. Vamos a abordar ahora, si conseguiremos, trataremos de resumir lo mejor que sepamos, cómo contempla la ciencia, la filosofía y la religión oficiales y la historia en las religiones oficiales. En el momento actual, ¿qué dice la ciencia? La ciencia oficial. Ya no estamos citando la ciencia que trae el espiritismo, a través de las comprobaciones, a través de las mediunidades, en la comunicación que nos ponen con el lado de los seres que partieron de la Tierra. El célebre físico teórico Fritjof Capra considera que la humanidad ha llegado a una encrucijada que impone la elección siguiente: Buda o la bomba, es decir, la iluminación o la destrucción. Esto nos refleja que el hombre está atravesando la era de la desesperación existencial. La crisis que vive la humanidad no es principalmente económica ni externa, sino una crisis interna de conciencia, como que el ser está experimentando solo el hecho de vivir, sin percibir que la dificultad estriba en esa falta de conexión con su mundo interno. El pensamiento científico revela que esa incertidumbre está cimentada por el desconocimiento de sus orígenes, así como de su destino después de la muerte.
es extraordinario. Esto lo encontramos a través de científicos renombrados y de hombres de ciencia muy cabales, muy capaces por todo lo que nos transmiten. La inmersión científica en la investigación y los resultados positivos como consecuencia de sus estudios y su conclusión amplía los límites de la vida, demarcados entre la cuna y la sepultura, ya que el psiquismo ofrece desde siempre el material indispensable para llegar a tal afirmación. En los comienzos de este siglo XXI, la ciencia está buscando, además, aún sin pretenderlo, a través de las ECM, experiencias cercanas a la muerte, las evidencias de que la vida continúa, porque son fenómenos lúcidos los que nos transmiten los científicos, y complejos, en torno del relato por personas que estuvieron en riesgo inminente de muerte o con muerte clínica, caracterizados por vivencias que son muy bien expresados en la literatura científica, en ese aspecto más avanzada. Así, los pacientes enfermos que volvieron a la vida tras de una muerte diagnosticada clínica nos describen el paso por un túnel, luz brillante, revisión de vida, sensaciones extracorporales, ver lo que ocurría a su alrededor viéndose fuera del cuerpo y dar detalles de lo que veían y escuchaban, conversaciones en quirófano, etc. Y que lo expresan con un relato muy vivo cuando retornan al estado cognitivo. Es el punto y seguido a los múltiples casos que fueron presentados por miles, testimonios ofrecidos desde el propio mundo científico de la psiquiatría en la segunda mitad del siglo XX, como los doctores Raymond Moody Jr., Elizabeth Kubler-Ross, Edith Fiore, y de un modo más reciente, a través de este neurocirujano, Eben Alexander, que sostiene que la conciencia no es producida por el cerebro, sino que es fundamental en el universo, viniendo a ser todo ello razones y argumentos para inclinarse a la aceptación natural como a las evidencias de la vida después de la muerte. Existe además otro precedente más reciente todavía, además reciente premio Nobel de Física del año 2020, Roger Penrose, postula que la mente y el cerebro son dos entidades separables. Hasta no hace tanto, cuando un científico se introducía por el mundo de la mente, por el mundo de la conciencia, incluso se ha considerado desde siglos y hasta muy recientemente todavía que ambos eran producidos por el cerebro, por todas nuestras conexiones neuronales y por todas las sinapsis que él mismo realiza a través del sistema nervioso. Pues bien, ya empezamos a tener voces muy autorizadas como la de Roger Penrose y como el del doctor, el neurocirujano Eben Alexander, que se atreven a profundizar más y a pronunciarse en postulados. A pesar del enorme prestigio alcanzado cada uno en sus especialidades, esos científicos comprometen su propia trayectoria como tales y ofrecen ya visiones cada vez más cercanas de la ciencia espírita. Nos introducimos un poco por la filosofía y en la historia para ver qué tenemos de testimonios en ese orden. Como todos seguro conocemos, recordamos Grecia,
en donde podemos encontrar la doctrina de las vidas sucesivas en poemas como Orfeo, en la creencia de Pitágoras, de Sócrates, de Platón, de Apolonio y de Empédocles, con el nombre de metempsicosis. Kardec trata precisamente en el libro de los espíritus, en los apartados en torno de la reencarnación, trata precisamente acerca de la metempsicosis. Hablan de ella muchas veces en sus obras, en términos velados, porque en gran parte estaban unidos por el juramento iniciático. Con todo, ella es afirmada con claridad en el último libro de la República, en Fedra, en Timeo y en Fedón. A su vez, apunta formas desde la más remota antigüedad en dar validez a los conceptos de supervivencia del alma y de la reencarnación, y por ello la encontramos en algunos de sus más distinguidos filósofos. Epiménides, siglo VII a.C., filósofo griego, decía haber sido Eaco en una vida pasada. Pitágoras, siglo IV o V a.C., manifestaba haber sido Hermótimo, filósofo presocrático, y Euforbo, héroe troyano. Empédocles recordaba haber vivido antes. Sócrates sostenía que vivir es recordar. Y todo su diálogo con Fedón habla a las claras de su aceptación reencarnacionista. Platón afirmaba el pensamiento reencarnacionista de su maestro Sócrates. Apolonio de Tiana, filósofo neopitagórico, siglo I a.C., predicaba que nadie muere a no ser en apariencia, de la misma manera que nadie nace sino aparentemente. Cicerón, Marco Tulio, jurista, filósofo, escritor y orador romano, 43 a.C., 43 años. Próculo de Licia, filósofo romano, Séneca, Lucio Anneo, sostenían el principio de la reencarnación. Nuestros anfitriones creo que todavía nos tienen reservados algunos minutos que trataremos de aprovechar en la religión, que la doctrina de las vidas sucesivas o reencarnaciones, llamada también palingenesia, conformada por dos palabras griegas, palín, nuevo, y génesis, nacimiento. Lo que es más notable es que desde los albores de la civilización, esta fue formulada en la India, con una precisión que el estado intelectual de esa lejana época no permitía presagiar. En efecto, desde la más remota antigüedad, los pueblos de Asia y Grecia creyeron en la inmortalidad del alma, y más aún, muchos buscaban saber si esa alma había sido creada en el momento del nacimiento o si existía de antes. En la India milenaria, cuyo pensamiento es muy anterior, así como sobreexistente al pensamiento griego, ya se presentaba a partir de la filosofía védica una profunda consciencia del problema de la vida. La India precisamente es muy probablemente la cuna intelectual de la humanidad, y es interesante que se encuentre en los Vedas, en el Bhagavad Gita, la Biblia hindú, pasajes como estos. Así como se dejan de usar las vestimentas gastadas para usar otras nuevas, también el alma deja el cuerpo usado para revestir otros cuerpos. Y otro pensamiento más. Los mundos volverán a Brahma. Brahma sería Dios creador para los hindúes. O Arjuna. Arjuna, uno de los profetas que hubo en el hinduismo. Los mundos volverán a Brahma, repetimos, o Arjuna, pero aquel que ya me alcanzó no debe renacer más. Es muy paralelo
al conocimiento que el espiritismo nos ofrece, cuando en la pregunta 540 que Kardec realiza a los espíritus, en la parte final de la respuesta, seguro que todos la recordaremos de inmediato, son estas líneas altamente esclarecedoras y que vienen a afinizarse con el pensamiento hinduista que acabamos de repasar. En esa pregunta 540, al finalizar, el espíritu dice que desde el psiquismo, es decir, desde el átomo hasta el arcángel, todo se encadena en la naturaleza. Porque el arcángel, cuando llegó a tal, empezó como siendo un átomo. El arcángel ya sería la angelitud, sería lo que en espiritismo llamamos espíritus puros, espíritus superiores. Aquel que ya alcanzó a Brahma, es decir, aquel que ya alcanzó la comprensión acerca del Dios creador, del Dios que el espiritismo nos plantea, inteligencia máxima que preside el universo, causa primera de todas las cosas. Cuando el espíritu, el ser espiritual alcanza ese grado de angelitud, ya no precisa reencarnar más. De hacerlo, de realizarlo, es a modo de voluntad propia y encarnan o reencarnan en el planeta correspondiente con el fin de dar un gran impulso de progreso moral y espiritual a dicho planeta. Para finalizar, en el pensamiento védico y brahmánico, 1500 a 500 años antes de Cristo, la noción de la inmortalidad y de las diversas vidas permanece de algún modo en las fórmulas, ritos y cultos a las divinidades. En la gran epopeya de la India, la reencarnación se presenta de modo impresionante teniendo como personajes centrales a Krishna y Arjuna, dándole lecciones de elevada sabiduría. Le dice así: así como ponemos de un lado una ropa usada y vestimos una nueva, repetimos con ello el concepto anterior, es que es así de interesante. El espíritu se deshace de su indumentaria de carne y se viste de una nueva. Y expuso además cuando el cuerpo se deshace, mientras la pasión la domina, es decir, la rueda de las reencarnaciones que todos necesitamos todavía en nuestro planeta, el alma pasa a habitar uno nuevo entre aquellos que están apegados a las cosas de la tierra. En el budismo, Buda difundió la idea de las vidas sucesivas, enseñando a sus discípulos el mecanismo de la inmunidad a la enfermedad, a la miseria, a la vejez y a la muerte. La encontramos en el mazdeísmo, religión de Persia, actualmente Irán, fundada por el profeta Zaratustra, conocido como Zoroastro. Creencias principales como la del Dios único, libre albedrío, ética central, una concepción muy elevada, la de la redención final concedida a todas las criaturas después de haber experimentado las pruebas expiatorias que deben conducir al alma humana a su felicidad final. El taoísmo, el confucianismo, el Egipto faraónico, en fin. Volviendo al pensamiento, o yendo a parar para finalizar definitivo el pensamiento egipcio, este se presentaba dispar para unos estudiosos. La momificación tenía por meta preservar la forma y evitar la inmediata reencarnación, en cuanto que para otros se trataba exactamente de lo opuesto, posibilitando al ser, en el retorno, encontrar alimentos, objetos y pertenencias anteriores, facilitándole la prosecución de los compromisos. Así vemos cómo desde la más remota antigüedad de que tenemos fehaciente comprobación a través del estudio, hasta los momentos modernos, como hemos pasado por la ciencia, la filosofía y la moral o la religión, tenemos
un mismo lenguaje en torno de que la reencarnación y las evidencias de que para después de esta existencia física, cómo se prosigue para después de la otra vida, tenemos más que evidencias de que esto es así de real y de exacto. Por toda la paciencia de todos, muchísima paz. Muchísimas gracias a usted. De verdad que ha sido una conferencia muy linda, muy completa. Personalmente me encanta cuando se habla de Grecia, ¿no? Y de toda la antigüedad y los clásicos, ¿no? Que son evidencia, ¿no? También de la vida después de la muerte. Y bueno, teníamos algunas preguntas, pero realmente usted la fue contestando a lo largo de la conferencia con respecto a la... ¿cómo se llama? La de experiencias cercanas a la muerte, la ciencia, ¿no? Se me va el nombre. Por aquí hay un mensaje, bueno, tenemos aquí un par de cositas que su conferencia fue evocando en las personas y Lolimar Rodríguez se recordó de Chico y ella pone por acá, como decía Chico, voy a colgar mi uniforme, ¿cierto? ¿No? Muy bien, cada vez que dormía, ¿no? Y una pregunta que le surgió a Juan Francisco Castro, él pregunta, ¿cómo limpiar pensamientos para el progreso espiritual? Esta es una pregunta muy inteligente, porque en realidad es la clave de donde nacen nuestras expectativas hacia la felicidad o a veces nuestra realidad hacia la desdicha. Nacen fruto del compendio de nuestros pensamientos. Muy recientemente nos encontramos con una estadística que Juana de Ángelis nos facilita en uno de sus libros de la serie de Psicología Profunda. Ella nos dice que en el día toda mente, todo cerebro, toda persona tiene en el entorno de 60.000 pensamientos en 24 horas. Bueno. Esto nos lleva a la realidad de que nosotros, por término medio, en un minuto, tenemos en el entorno de 41 pensamientos. ¿Cómo conseguir? Y de hecho, todos lo practicamos y sabemos en realidad cómo hacerlo. Por la siguiente cuestión. Toda persona que se ha propuesto una meta, alcanzar un trabajo, una actividad laboral, realizar un estudio, emprender un estudio en torno de un idioma o una carrera, independientemente de la edad, apuntarse a alguna facultad para desarrollar algún estudio que uno desee. Cuando el ser toma con todo su vigor, con la capacidad que pueda tener de concentración. La concentración todos sabemos que es el arte de fijar nuestra atención en un solo punto. Cuando nos dedicamos a aquello que más nos agrada realizar, sea desde una vocación, una afición, hasta un ejercicio físico, el estudio, como decimos, no se apercibe, pero pone toda su capacidad al servicio de esa concentración en un solo punto. La ciencia hindú-yogi de la respiración, de la relajación, de los ejercicios prácticos, considerando que el yoga físico es un primer paso para desarrollar los posteriores hacia el crecimiento espiritual. No es una recomendación para mantener los cuerpos en vigor. Es una recomendación para mantener la mente en vigor. Nuestra concentración en un solo punto. Recordemos esto.
Cuando nosotros hacemos algo de pleno gusto, de plena satisfacción, inadvertidamente estamos realizando este pensamiento. Reunimos toda nuestra capacidad cerebral, emocional, intelectual, psicológica, de nuestro estado anímico en aquel solo punto. Esa es la condición. Ocurre que eso no deja de tener su gasto bioenergético y llega el momento que también necesitamos desconectar de esta realidad. Cuando desconectamos lo hacemos en extremo y volver a conectar para algo semejante nos cuesta lo nuestro. Recordemos, sabemos hacerlo, sabemos cómo hacerlo, pero es menester imponerse a hacerlo más veces de las que lo hacemos. No sé si quedó claro el concepto. Muy bien, sí. Creo que tuve un pequeño corte de conexión, pero me parece que ha terminado. Verdad que esta parte hay que volverla a ver y tomar nota, ¿no? Yo por lo menos lo voy a hacer, los invito a todos también. Pero bueno, hemos llegado así ya al final de nuestro tiempo y bueno, estamos muy agradecidos a todos por estar acá, también a usted por esta hermosa conferencia. Los invitamos a todos a compartirla, por supuesto, porque realmente es de mucho provecho para todos. Los invitamos, aquí está, a compartir esta transmisión, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a visitar nuestra página web también. Y bueno, queremos agradecer a los técnicos que han estado por aquí ayudando a que la transmisión sea posible, Rodrigo, Mamen y Alba. Y bueno, solo nos queda por hoy invitarlos a nuestra próxima transmisión. Este encuentro será el 10 de abril, 22:30 de España, y será un coloquio que es llamado Construyendo el Futuro Espiritual, a cargo de Daniela Vizgarra y Antonio Olledo. Así que bueno, María, muchas gracias. Un segundito. Sí. Un segundito. Santi, hay una serie de preguntas que se han quedado ahí en los comentarios, pero que te vamos a pasar para que puedas responderlas y luego las pasaremos por los comentarios, así que no os preocupéis, porque el tiempo es limitado y no se han podido responder. Así que muchas gracias por aportar vuestras preguntas y reflexiones. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Adiós. Gracias.